Padre, cuánto nos gozamos en esta verdad. Somos espíritus resucitados. El viejo hombre, que era nuestro peor enemigo, ya fue una sola vez crucificado y derrotado para siempre. El peor enemigo que teníamos, la vieja naturaleza, murió. Ya no somos espíritus muertos, ahora somos espíritus resucitados. Tenemos el Espíritu de Cristo que nos selló. Iglesia, ¿qué es lo que somos? Somos espíritus resucitados. ¿Qué significa eso? Que la misma imagen de Cristo ha sido puesta en nosotros. Usted no debe ver a su hermano que ha creído en Cristo de una manera común. Usted debe ver a su hermano que ha creído en Cristo como un espíritu resucitado, un espíritu nuevo. Él nos hizo renacer a una esperanza viva. Somos nueva creación. Escúcheme, esto es algo difícil a veces de entender para la mente religiosa. Pero pastor, yo sigo teniendo errores. Pero pastor, yo sigo enfrentándome con presiones. ¿Cómo es eso que yo soy una persona nueva? En el Espíritu nosotros somos nuevas personas. Nosotros somos nueva creación. Que nuestra alma todavía está en un proceso de renovación y santificación es diferente. Pero en el Espíritu y nuestra esencia somos resucitados. Tenemos toda la vida de Dios en nuestro ser interior, porque Él nos levantó. Por eso tenemos esta seguridad, esta garantía de que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, como está en nosotros, no dejará nuestros cuerpos en las tumbas. Seremos levantados juntamente con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios fue puesto en nosotros. Somos nuevas creaciones, somos nuevos seres espirituales. Usted tiene que empezar a verse como lo que Cristo ya dice que somos. Por lo que Él hizo, somos nueva creación. Y sí, Padre, mi alma necesita hoy, Señor, cada día consiste en traer mi alma a que se santifique, a que mi alma se renueve. Mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, por tu palabra necesitan ser renovados. Pero con el poder ¿de dónde? Del Espíritu que ya está en nosotros. Amén. Así es la vida cristiana poderosa. Esa es la vida cristiana que vence al mundo. Esa es la vida cristiana que destaca sobre el común. Nosotros no somos comunes. Dile a la persona que está a tu lado mientras nos sentamos: tú no eres común. Tú eres un espíritu resucitado por causa de Cristo que está en ti. Aleluya. Bienvenidos todos en esta mañana, iglesia del Señor. Bendito Jesús. Qué preciosa verdad. Qué maravilloso es Dios. Aleluya. Gracias, ministros del Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Qué poderoso tiempo. Aleluya. Qué poderosa entrega, ofrenda del Señor, de nuestra adoración. Bienvenidos todos todos en esta mañana. Feliz año, porque algunos no los he visto. Algunos ni siquiera me han dejado abrazarles. Y entonces tenía pendiente un feliz nuevo año, un bendecido nuevo año. Dios da la garantía suya de su bendición. ¿Por qué? Porque Él puso su Espíritu en nosotros. Él está con nosotros. Él está en nosotros. Emocionémonos, alegrémonos, celebremos, alabemos al Señor, porque Él puso su Espíritu en nosotros. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. El tema de esta mañana es la prueba de nuestra preciosa fe. La prueba de nuestra preciosa fe. La fe, yo quiero decirle, cuando usted me escuche esta mañana hablar el término fe, no estamos hablando de un credo religioso, o de una creencia, o de una religión. Me voy a acercar un poquito más el micrófono, Fernando, entonces, para que ahí regules el volumen. Si podemos tener aquí retorno, muchísimas gracias, mi amado. Cuando yo le menciono el término fe, porque este es el término que vamos a estar repitiendo a lo largo de este mensaje, no me malentienda, por favor. No estoy refiriéndome a la creencia, incluso a nuestra confesión que ahora tenemos como nuevas creaciones en Cristo Jesús. Cuando yo hablo de fe, yo estoy hablando del don de la fe. El don de la fe o el regalo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es ese regalo de la fe? Es una capacitación, escúcheme, no se me pierda. Es una capacitación sobrenatural del Espíritu que Dios puso en nosotros. ¿Qué es la fe? La fe es una capacidad espiritual, es una fuerza espiritual que habita en nosotros y que nos da el poder para responder a todo lo que es de Dios.
¿Por qué usted cree en el Señor? ¿Por qué usted se entrega al Señor? Porque Él le dio en su espíritu una capacidad espiritual para poder responder a lo que es de Dios. Sin fe, sin ejercitar esa fe, no podemos agradar al Señor. Dice la palabra, sin fe es imposible. Por eso es que nosotros podemos agradarle al Señor, por causa de la fe que Él mismo nos dio. La fe podemos verla como un músculo, un potencial que Dios ha depositado en el espíritu del creyente. Y ese potencial, esa capacidad, esa fuerza necesita ser activada en los creyentes. Y el tema de esta mañana es: esa fe es preciosa. Esa fe, de hecho, es todo lo que necesitamos, a tal punto que el apóstol Pedro le llama la preciosa fe. Porque ya la tenemos, ya está en nosotros. Señor, los discípulos en su entendimiento limitado en aquel momento decían: Señor, aumentanos la fe. Pero Jesús les dice: no, ya la fe está en ustedes. Y esa fe que parece insignificante, pequeña como un grano de mostaza, ya está en ustedes. Y esa fe que está en ustedes es la que puede responder y puede ver los milagros de Dios. La fe ya está en nosotros, el don de la fe, el regalo de la fe, y necesitamos activarla. Necesitamos, para que esta vida cristiana sea vencedora, no común, para que sea vencedora, no derrotada, necesitamos entonces que esa fe se ejercite. Y esa fe, dice, esa preciosa fe, ¿cómo es que Dios la lleva a responder? Por medio de la prueba de nuestra fe. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 6. Nos quedamos hace algunos domingos atrás en Juan 5 y hemos terminado Juan 5. Por supuesto, la palabra de Dios nunca la agotaremos de toda su riqueza. Así que cuidado con esa idea. Ya estudiamos Juan 5, ya sé lo que es Juan 5. No, en realidad jamás agotaremos todas las profundidades. Dice el apóstol Pablo: oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Cada vez su riqueza se va revelando a nosotros, iglesia del Señor. Pero Juan capítulo 6, versículo 1, el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu de Dios, continúa ahora al capítulo 6, llevándonos por medio de la buena noticia, porque eso es evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se les conoce como evangelios. El nombre, para que nosotros entendamos, es la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? Del maravilloso Jesús. Los evangelios son acerca del maravilloso Jesús. Y esta vez en el capítulo 6 nos traslada al momento cuando Jesús viajó de una ribera del gran lago de Galilea, viaja con sus discípulos hacia la otra ribera de ese gran lago, o también llamado el lago de Tiberias. Por hoy vamos a disfrutar solamente un maravilloso detalle de esta porción. Las demás enseñanzas maravillosas no las vamos a profundizar en esta mañana. Tan solo vamos a cubrir un solo detalle importante acerca de esta narración en Juan capítulo 6. Pero narración con implicaciones muy prácticas y poderosas para que nosotros venzamos en esta vida a la cual hemos sido llamadas, en esta nueva creación a la cual se nos trajo, se nos dio por regalo de la justicia de Cristo. Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz tenemos este regalo. Veamos, por favor, versículo 1, ¿qué tal si leemos? Dice: después de esto, es decir, después de lo que pasó en el capítulo 5, en el capítulo 5 Jesús tuvo esta confrontación con las autoridades judías, y Jesús confiadamente y con autoridad desbarató los argumentos de las autoridades judías, revelando quién era Él y la unidad con el Padre. Entonces Juan nos dice: después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, y le seguía una gran multitud. Por favor, ponga atención a este detalle: una gran multitud. Una gran multitud. Ahora, ¿qué implicaciones prácticas tiene que una gran multitud esté siguiendo a Jesús? Vamos a verlo. Dice: pues veían las señales que realizaba en los enfermos. En otras palabras, veían los milagros. Jesús está cruzando el lago y con sus discípulos, y resulta que a lo lejos ven venir toda una multitud que lo seguía. ¿Por causa de qué? No nos deja la palabra para que lucubremos o para que digamos, a ver, ¿por qué razón lo seguían? Ahí está claro, lo seguían ¿por qué? Por los milagros que Jesús hacía en los enfermos.
Verso 3, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Yo entiendo como que Jesús está queriendo tener un tiempo con estos discípulos. ¿Quiénes son discípulos? Aquel que toma la decisión. Yo no voy a ver de lejos, yo voy a sentarme cerca para poder aprender del maestro. Jesús quiere sentar con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, este detalle lo pone para que nos ubiquemos en la fecha. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca esa fiesta gloriosa, esa fiesta que celebraba con todo el pueblo de Israel. Y bueno, que nosotros sabemos y celebramos hoy en día, porque la Pascua es una representación de Cristo Jesús. Amén, el cordero que fue inmolado. Verso 5 dice: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le dice a Felipe. ¿Qué le dice a Felipe? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta de Dios a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo. Esa es la palabra clave en este pasaje. En hoy que vamos a detenernos en esta sección. Decía esto para probarlo, porque él sabía lo que Felipe iba a hacer. Hasta allí vamos a llegar. Jesús está determinado por pasar tiempo con sus discípulos y cruzan al otro lago. La multitud está impresionada por los milagros de Jesús, lo van siguiendo. El momento, la fecha era cerca de la fiesta de la Pascua. Jesús alza sus ojos y ve a una multitud acercarse. ¿Qué implica que una multitud de personas se acerque hacia ellos? Para Jesús y sus discípulos, una multitud de personas implica una multitud de necesidades. Una multitud de necesidades que deben ser saciadas. Como sabemos, a Jesús esto no lo toma por sorpresa, porque Dios nunca es sorprendido por la avalancha de situaciones que puedan generarse. Mire, Jesús jamás es sorprendido por la avalancha de problemas y presiones que se agolpen. Y el Espíritu de Cristo está en nosotros. El Espíritu de Cristo nos capacita para no ser sorprendidos por ninguna avalancha de situaciones, problemas o necesidades. Porque a Jesús jamás lo toma por sorpresa ninguna situación de necesidad. Jesús es Dios. Y yo quiero decirle la buena noticia: todo Dios está dentro de nosotros. Todo el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Aquí Jesús sabe que el Padre le ha dado todo poder para mostrar su gloria en esta avalancha de necesidades que se vienen. Por eso Jesús prueba a Felipe, le pregunta: ¿dónde compraremos pan para que la multitud coma? Felipe, ¿dónde compraremos pan? ¿Será que Jesús desconoce dónde está la provisión para todas esas necesidades? Jesús no desconoce. ¿Por qué le pregunta? Para probar la fe de Felipe. La versión del mensaje, que está solo en inglés, traducido al español, dice: Jesús dijo esto para estirar la fe de Felipe. Para estirar la fe. ¿Qué es probar? ¿Qué es esto de probar la fe? ¿Qué es la prueba de nuestra fe? Esta palabra probar que hemos visto aquí es la palabra griega peirazo. Peirazo significa probar, examinar, escudriñar, incitar, conducir hacia algo, es esforzar algo. Entonces, cuando usted vea la palabra probar o tentar, escúcheme, porque son dos palabras sinónimos en la palabra, en la Biblia. ¿Qué es lo que significa ese verbo? El verbo probar o tentar significa estirar algo, estirar, conducir, hacer que algo se esfuerce con un propósito determinado. Eso es la prueba. Entonces, la prueba que Dios hace de la fe de sus hijos es Dios creando las condiciones necesarias con el propósito de forzarte a ti a una respuesta de fe que te va a hacer testigo de una nueva gloria dentro de ti. Explico esto en otras palabras. Dios va a generar un conjunto de circunstancias porque Él es soberano. Entonces, soberanamente Dios va a orquestar algunas circunstancias en tu vida. ¿Para qué?
escúchame, para que tú seas conducido por un camino con destino. ¿Cuál es ese destino? Dios pone ciertas cosas para que tú camines hacia un destino. ¿Cuál es ese destino? Que tú puedas participar de una gloria mayor dentro de ti. Esa es la prueba de Dios. La prueba de Dios es Dios creando todas las condiciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder de una manera tal que ese músculo espiritual llamado fe se ejercite, sea estirado, deje de ser ocioso esa fe que todos tenemos ya. Entonces, estirado, esa fe pueda responder. ¿Para qué? Para que tú seas testigo de gloria. Esa es la prueba de Dios. Ustedes saben el desenlace de este pasaje. No lo vamos a cubrir hoy, pero ustedes saben que Jesús proveyó alimento para toda esa multitud de gente. ¿Qué pasó con ellos? Ellos tuvieron la oportunidad de ver lo que Jesús estaba haciendo, estirar su fe para responder y ser testigos de una gloria. Iglesia del Señor, mire, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, déjeme decirle, todas las cosas cooperan para bien de aquellos que han sido llamados por Él. Todas las cosas Dios las está orquestando, Dios las está poniendo. ¿Para qué? Para que nosotros respondamos de una manera tal con nuestra fe que hemos recibido, y entonces seamos testigos de sus milagros y maravillas. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, amada iglesia. Es maravilloso. Mire, una cosa importante de entender: la prueba de Dios no es para dañarte. La prueba de Dios no es para avergonzarte. La prueba de Dios tampoco es para causarte sufrimiento. La prueba de Dios no es para ninguna de esas cosas que tristemente incluso la religión enseña. Dios nos prueba porque quiere hacernos sufrir. Esa es una herejía. ¿Qué padre bueno quiere que sus hijos sufran? Dios no pone la prueba para hacernos sufrir, tampoco pone la prueba para dañarte. ¿Qué padre quiere dañar a su hijo? ¿Y por qué nosotros tenemos esa idea de Dios? Sus pruebas no son para dañarnos, sus pruebas no son para hacernos sufrir, y tampoco son para hacernos quedar en vergüenza. Porque Él nos ama, iglesia. Él puso su espíritu en nosotros y nos anhela celosamente. Por lo tanto, es importante entender: Señor, la prueba es para que yo ejercite el músculo y yo pueda ver tu gloria. Yo pueda ver los milagros ocurrir en todas las áreas, Señor, de mi vida. Eso es lo que Dios está haciendo con la prueba. Jamás será el propósito del Padre Celestial que suframos. De ninguna manera. Esa teología del sufrimiento es incorrecta. Dios no pone pruebas para que suframos. Yo no veo jamás esa enseñanza en la palabra de Dios, que Dios prueba a sus hijos amados con el propósito de que sufran. Tampoco Dios nos probará para llevarnos al mal, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago 1, 13 y 14 dice que Dios no es tentado por el mal. Dios te va a probar, pero no para conducirte al mal. Es que Dios me puso una tentación y caí en el mal. No, Dios no trabaja de esa manera, porque Dios no es tentado por el mal. Santiago 1:3, usted lo puede leer. Dios no es provocado por el mal. Jamás, jamás. El único que te prueba para conducirte al mal es Satanás, a quien se le conoce como el tentador. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Dios es nuestro Padre. En nuestro espíritu tenemos la identidad de hijos, porque la justicia de Cristo lo hizo posible. En nuestro espíritu tenemos todo Dios. En nuestro espíritu tenemos su poder. ¡Qué maravilla! Porque Dios nos ama. Entonces Él hará todo lo posible para que experimentemos una transformación de gloria en gloria. ¿Para qué son las pruebas? Para que tú respondas con esa fe, con ese potencial, con esa capacidad espiritual que Dios puso en ti, y entonces tú vayas de gloria en gloria cada día. Para eso es la prueba de nuestra fe. Para eso es, porque Él nos ama. Es decir, Dios sí nos probará. Dios sí nos va a probar. ¿Cómo es esa prueba de Dios? Escúchame. Él amorosamente
amorosamente va a ordenar una serie de circunstancias para forzarnos a actuar con la fe que Él nos dio. ¿Para qué es la prueba? Para que saques la fe de tu bolsillo y la apliques. Ese regalo que hemos recibido, nuestra fe, ese poder del Espíritu, tú lo saques de estar ocioso y lo ejercites. Para eso es la fe. Para eso es la prueba de nuestra fe. Entonces, amorosamente Dios ordenará una serie de circunstancias. Tú en tu mente natural tú dices, pero Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué es este caos que estamos viviendo? O Señor, ¿qué es esta situación en la familia? ¿Qué es esta enfermedad? ¿O qué es este diagnóstico médico? Señor, pero tú ya conoces hoy que todas esas son circunstancias. ¿Para qué? Para ejercitar tu fe. No es para que tú sufras, no es para que tú llores, no es para que tú estés amedrentado. Es para que tú digas, Señor, ya recuerdo, estas circunstancias difíciles son para ejercitar la fe que tú me has dado. Son para ejercitar ese poder que ya tengo. Y entonces yo voy a ver tu gloria en estas circunstancias que parecen adversas. Aleluya, qué maravilloso. Él amorosamente lo ordena todo para forzarnos a actuar con la fe que Él nos dio. Si nosotros sabemos actuar y responder con la fe de Cristo, yo quiero decirte, esa respuesta de vida que tú des nos va a llevar a una gloria más grande en nuestro ser interior. ¿Qué significa una gloria más grande interna? Significa que tú vas a crecer en carácter. Tu carácter va a dejar de ser un carácter, el carácter que viene influenciado por ese viejo hombre que ya fue crucificado. Tu carácter va a empezar a brillar como el carácter de Jesús. Vas a crecer en virtud. Si tú respondes con la fe de Cristo en medio de esa prueba, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a experimentar una satisfacción única, un gozo único, un mayor fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto? El fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Todo ese fruto, benignidad, templanza, mansedumbre, todo ese fruto tú lo vas a empezar a ver. ¡Wow! Veo que ese árbol está creciendo, que ese fruto está creciendo. Veo que mi vida está dando un fruto de carácter, un fruto de virtud. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba respondiste correctamente. ¿Cómo se responde en medio de la prueba? Con la fe que hemos recibido, que es la fe de Jesús. Vamos a leer Santiago 1, verso 2. Miren esto de aquí. Esto es lo mismo que dice el apóstol Santiago. Santiago 1, 2. Vamos a ver. Y ustedes me van a ayudar a leer, por favor. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo, o tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo. ¿Qué es un sumo gozo? Es una alegría desbordante. Sumo es la palabra, lo que está en la cúspide, lo más alto, sumo. Tengan por sumo gozo, alégrense mucho. Vamos a alegrarnos y gozarnos. Qué maravilloso es que en medio de la prueba podamos alegrarnos mucho. Y miren lo que dice: tengan por sumo gozo, gozo máximo, el gozo al más alto nivel. ¿Cuándo, hermanos míos? El que os halléis en diversas pruebas. ¿Qué está viendo Santiago? Que Santiago es masoquista probablemente. Alégrense mucho el que os halléis, el que se hallen en diversas pruebas. Estamos en diversas pruebas y que nosotros tengamos mucho gozo. Mucho gozo. Esa es la orden de la palabra, que en medio de las diversas pruebas nosotros respondamos con mucho gozo. Nosotros respondamos con mucha alegría. Es decir, preguntar, ¿qué es tiempo? ¿Tiempo de pruebas? Tiempo de alegrarse mucho. Tiempo de gozarse mucho. Tiempo de pruebas es tiempo de gozarse mucho. Tengan por sumo gozo el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. ¡Wow! ¡Qué fruto tremendo!
La prueba de nuestra fe produce perseverancia, paciencia. Y que la paciencia, esa perseverancia, tenga su perfecto resultado. En otras palabras, esa paciencia va a desarrollar una obra perfecta en nosotros. Esa paciencia es el terreno sobre el cual nuestra vida se va a afianzar en Dios. ¿Qué va a pasar si yo me gozo en medio de la prueba, mi amado hermano? Esto va a suceder. Si yo me gozo grandemente en medio de las diversas pruebas, eso va a desarrollar paciencia, y esa paciencia va a llevar a que mi vida se afiance, se solidifique en lo más alto, en la vida de Dios. Vamos a salir de allí afianzados. Eso es lo que dice: la paciencia tendrá un perfecto resultado. Para que sean perfectos, en otras palabras, para que sean maduros. La palabra perfecto en la palabra es la palabra madurez. Para que sean maduros y completos sin que les falte nada. Responder con mucho gozo nos lleva a un estado de madurez, a un estado donde Dios se fortalece y se muestra poderoso en nuestras vidas. Eso es la prueba de nuestra fe. Por lo tanto, iglesia amada, que nuestra fe, esa capacidad divina de confiar, ¿qué es la fe? Fe es la confianza, la convicción, la seguridad. Hebreos 11:1. ¿Qué es fe? Es esa confianza que hemos recibido de Dios. Es esa convicción de Él, de su palabra. Esa seguridad de quién es Dios. Entonces, que esa fe sea probada por Dios significa que Él nos está llevando a ejercitar la fe. Tal como un músculo es ejercitado. ¿Qué pasa? Un músculo que no trabaja se atrofia, así es. Un músculo que no trabaja se atrofia. ¿Por qué muchos creyentes caminan como derrotados? Porque aunque recibieron la misma fe de Cristo, esa fe no ha sido ejercitada. Cuando han llegado las diversas pruebas, hemos respondido incorrectamente, no con el músculo de la fe. Ese es el asunto, iglesia del Señor. Por lo tanto, es importante entender que ese músculo Dios quiere que lo ejercitemos cuando nuestra fe es probada. Dios provoca, esa es otra palabra para probar. Probar es provocar. Dios provoca que ese ejercicio se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Por qué? Porque Él sabe que ese músculo ejercitado hará que nuestra vida se afiance en Dios y empecemos a ver a Dios de una manera diferente. Dios glorioso. Lo vamos a amar más al Señor. Vamos a deleitarnos más en el Señor. Al punto que veremos a Dios, después de esas diversas pruebas, veremos a Dios como el bien de nuestras vidas. No somos iguales después de esas diversas pruebas. Sin embargo, es importante también saber que en medio de la prueba yo podría responder incorrectamente. ¿Qué es responder incorrectamente? Cuando vienen las diversas pruebas, respondo dudando. Respondo en duda, y la duda ya no es fe. Cuando yo dudo, entonces, ¿qué habrá pasado con esa prueba? La fallé. Fallé esa prueba. ¿Por qué? Tenía la oportunidad de ejercitar mi fe, pero preferí la duda. Dios quiere que entendamos lo siguiente. Mire cuánto Dios nos ama. 1 Corintios 10:13. Primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 10. Dice: a ustedes, mis amados hermanos, Centro Familiar Cristiano. Vamos a cambiar, no es la primera de Corintios, es la primera del CFC. No les ha sobrevenido. A ustedes, mis hermanos, escúchenme, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es fiel. ¿Qué es Dios? Dios es un Dios fiel, que no va a permitir que ustedes sean tentados. La misma palabra, peirazo. Ustedes sean probados. Dios no va a permitir que ustedes sean probados, tentados más allá de lo que ustedes pueden soportar.
¿Te das cuenta cuánto nos ama el Señor? Él no te pone una prueba para que caigas. Ojo, jamás Dios prueba para que tú tropieces. Dios te va a probar para que ejercites el músculo de la fe. Dios te va a probar para que actives la fe que has recibido. Para eso Dios te va a probar, no para que caigas, porque ninguna prueba Él permitirá que sea más allá de lo que podemos soportar. Es decir, con la ilustración del gimnasio ejercitando el músculo, jamás Dios te va a poner un peso que tú no puedes levantar. Así es, cada prueba soberanamente Dios la orquesta de una manera tal que podamos responder, iglesia del Señor. Eso es lo que Él promete aquí. Dice, sino que con la tentación, con la prueba, proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Esto es lo que Dios nos está diciendo. En medio de la prueba o la tentación, pon tu mirada en la belleza y en el amor de Dios, ejercitando esa confianza de que Él está usando esa situación para una gloria mayor. Él va a proveer la vía de salida. En otras palabras, Él ha provisto el poder necesario para que tú veas gloria. ¿Qué es la vía de escape? La vía de escape en la prueba es que Dios orquesta todo para que tú puedas. Dios lo ordena todo de una manera tal que tú puedas saber que Él mismo te ha dado la confianza, Él mismo te ha dado la convicción, la seguridad de que Él está en control y que si tú lo haces, entonces va a haber paciencia desarrollada y va a haber en ti una perfecta obra. Tu vida se afianza en la seguridad de quién es Dios, en el poder de Dios. Vamos a Pedro también. Pedro también nos habla acerca de esto. Primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual, ¿cuál es, a qué se está refiriendo? La salvación que está por manifestarse. ¿Sabía usted que Cristo habita en nosotros? ¿Y sabía usted que Cristo en nosotros es la expectativa de un mañana glorioso? Es decir, mañana, esta semana que está empezando hoy y continuará a partir del día de mañana, esa semana está garantizada con esperanza gloriosa. Está garantizada que si yo respondo correctamente, el mañana yo veré gloria. En el mañana yo veré su amor. En el mañana yo veré cómo Dios orquesta todo y se encarga de que las cosas cooperen para bien. Iglesia amada, y esto es lo que dice, esa salvación que ha de ser manifestada. Cada día Él nos revela su salvación. Una salvación futura, es una salvación. Estoy seguro que mañana Dios me mostrará su salvación. Estoy seguro que en febrero Dios me mostrará su salvación. Estoy seguro que a mitad de año veré su salvación. Hasta el fin del año veremos su salvación gloriosa. Necesitamos responder en fe. Eso es lo que Dios nos está llamando. Entonces dice, en esa salvación que se va a manifestar, verso 6, se regocijan grandemente. Regocijo, gozarnos. Debemos tener más alabanza en medio nuestro. Debemos tener más canciones en nuestro corazón cada día. Canciones verdaderas, canciones que levantan su majestad, que levantan su gloria, que levantan a Él como el vencedor. De eso debemos llenar nuestros labios, iglesia del Señor. Llenarnos de Él, de su realidad, de su gozo, de su victoria y declararlo y confesarlo. Porque Él va a manifestar su salvación. Entonces dice, ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos ¿con qué? Con diversas pruebas. Diversas pruebas. Es necesario que Dios permita diversas pruebas. Tentaciones también es la misma palabra para tentaciones. Dios permite que seamos afligidos con diversas pruebas. Ojo, no para que estemos afligidos. Afligidos es la palabra presionados. Dios permite esa presión. ¿Para qué? No para hacerte sufrir. Verso 7, para que la prueba de nuestra fe, la prueba de vuestra fe, y léalo por favor. ¿Qué pasa con esa fe? Más preciosa que el oro que perece. Tu fe, la fe que has recibido, no tiene comparación ni siquiera con el oro. Ahora, pero el oro que perece,
¿Sabía usted que el oro es considerado el metal más resistente a los efectos del ambiente, la corrosión? Es más, el oro puede estar en el mar. Usted sabe que en el mar hay una concentración salina de minerales tan fuerte que puede corroer cualquier cosa, pero el oro puede estar años y años y siglos incluso, y el oro sigue siendo oro. Pero si tú comparas ese oro con la fe que tú recibiste, el oro perece. Nuestra fe es más preciosa que el oro. El oro perece. Gracias. Estaba ahí adentro. Entonces, iglesia, Él va a permitir, dice, la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. ¿Qué pasa con el oro? El oro necesita ser probado por fuego. ¿Para qué? Para que la escoria sea quitada. La escoria es la impureza. El oro se le debe pasar por ese proceso de purificación. Si el oro que perece necesita ser quitado de la escoria, ¿qué pasa con nuestra fe preciosa? También necesita ser quitada de esas cosas que compiten en el alma y que nos llevan a dudar, que llevan a un corazón de incredulidad, que llevan a una dureza de corazón. Dios permite entonces que la prueba, ¿qué pasa con la prueba? En la prueba es un sacudón de todas esas cosas que son escoria, de todas esas cosas que son las que nos impiden creer, faltas de perdón, resentimientos. Empezamos a ver la vida desde otra óptica. Empezamos a ver la vida desde la perspectiva de Dios. En medio de la prueba, Dios mismo orquestando todo. Porque si el oro, que es precioso y perece a los ojos de Dios, nuestra fe preciosa tiene que ser probada, dice, por fuego. ¿Para qué? Para que su resultado, dice, para que sea hallada, que resulta en qué: alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Una fe que ha sido probada responde en confianza, y al final el resultado es que tú vas a participar. Escúchame, maravilloso, maravilloso esto. Tú vas a participar de alabanza, gloria y honor. Ese es el resultado: alabanza, gloria y honor. A quien sin haberle visto, dice, en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman. Nosotros no le hemos visto físicamente, cara a cara, pero le amamos. ¿Por qué? Porque ese músculo llamado fe nos ha llevado a creer en Él. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. ¿Y qué pasa? Se regocijan grandemente con un gozo inefable, con un gozo sin medida. ¿Qué es la prueba de nuestra fe? Es que Dios orquestó todo de una manera tal que Él me lleva en el proceso, me está quitando capas de incredulidad, me está llevando capas de dudas. Se está quitando capas de sentimientos que no debemos albergar en nuestro corazón y que no debemos dar lugar en nuestra alma. En ese proceso Dios está quitando la escoria. Pero en el proceso yo me estoy gozando. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo de mí, estás conformando todo mi ser a tu imagen, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás conformando toda mi vida a tu preciosa imagen. Y entonces dice, ustedes van a participar al final de alabanza. Cuando en la revelación de Cristo quiere decir que con Cristo tú vas a participar de su alabanza, que con Cristo tú vas a participar de su gloria, que con Cristo tú vas a participar de su honor. Con Cristo tú vas a participar de ese glorioso resultado. Con gozo inefable. Verso 9 dice: obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Muchos no saben interpretar estos pasajes. Entonces la prueba es para que yo responda y mi alma sea salva. Entonces la salvación depende de nosotros. Hay que aclarar, es importante aclarar. Está hablando nuestras almas. El espíritu ya es salvo por creer en Cristo, pero el alma necesita ser salvada cada día. ¿Qué es ser salva el alma? El alma, santificar. Salvar es un sinónimo de santificar.
Entonces Dios está haciendo que las cosas en nuestra vida, las diversas pruebas, nosotros podamos responder con fe, en confianza, en gozo, y entonces nuestra alma se asemeja más a Jesús. Nuestra alma se parece más a Jesús cada día. Esa imagen que ya tenemos en el interior, esa imagen que ya tenemos en el espíritu, ahora pasa al alma y el alma empieza a asemejarse a Jesús. Qué poderoso es esto. Nuestra fe es probada para que sea hallada confiable. Yo no quiero cualquier oro. Ese oro con impurezas, ese oro de bajo quilate, el oro que es importante, ¿verdad? En términos naturales, es el oro que ha sido procesado, purificado. Nuestra fe es probada para que esa fe sea hallada genuina. Fe genuina. No una fe de bajo quilate, una fe genuina. La prueba tiene la capacidad de dejar solamente lo que es genuino. ¿Cómo responde entonces tu fe genuina? Yo te quiero preguntar. ¿Cómo debería responder tu fe genuina? ¿Qué es lo que vas a hacer ante las diversas pruebas? Tú vas a hacer esto. Te vas a gozar con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Qué es lo que pasa? Vienen las pruebas y nuestro rostro cambia del gozo de las bendiciones al rostro de amargura, al rostro de tristeza. ¿Qué pasó con ese músculo llamado fe? Se atrofia. Está allí pasivo, no crece. ¿Por qué? Porque la fe, la prueba de nuestra fe es una oportunidad para gozarnos indescriptiblemente. Vienen las pruebas. Pastor, es tiempo de pruebas. Es tiempo de gozarnos. Es tiempo de ver quién es Dios. Es tiempo de que vamos a ver la liberación de Dios. Cada vez que venía una prueba sobre el pueblo, era una oportunidad. Ellos sabían, es una oportunidad para ver la liberación de Dios. Vinieron pruebas. Significa que Dios va a mostrar una liberación gloriosa. Eso es lo que significa la prueba de nuestra fe. Te vas a gozar con una alegría gloriosa, una alegría que nadie puede describirla. Es un gozo que no podemos describirlo, es un gozo que no podemos pararlo, detenerlo, sino que nuestro Dios, porque nuestro Dios está llevándonos a ejercitar esa preciosa fe para que podamos verlo a Él y participemos con Él del gozo de su alabanza, gloria y honor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en medio de las diversas pruebas? Gocémonos. No del sufrimiento, no por masoquismo. Ojo, cuidado con eso. Gocémonos de que nuestro Padre está conduciéndonos a un mayor nivel de gozo de Él mismo. Dios permite la prueba como una forma de llevarte a ti a disfrutar un mayor gozo de Jesús y su presencia en nosotros. Esa es la prueba. Para eso es la prueba. Vamos a ver la prueba de la preciosa fe de 3 hombres en Babilonia. Vamos a Daniel 2. Gracias, Pastor Fersen, por esa importantísima aclaración. La carne no va a querer la prueba. Tu carne quiere comodidad. Tu carne quiere no ejercitarse, no ejercitar la fe. La carne es cómoda. La carne le gusta llorar. La carne le gusta sufrir. La carne es esa. Pero tú vas a responder con la fe de Cristo. En el nombre de Jesús. Yo lo declaro. Esta iglesia está para responder con la fe de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos esta prueba de fe de 3 hombres. La preciosa fe de 3 hombres en Babilonia. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Pero vamos a leer, por favor, los versículos del capítulo anterior, los últimos versículos, desde el 48. Vamos a leer los 2 últimos versículos del capítulo 2 para saber un poco el contexto. Mientras tanto, ¿de quién estamos hablando? Vamos a hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios condujo a una prueba de la fe de estos 3 varones. ¿Quiénes son estos hombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Son 3 varones hebreos, amigos de Daniel. En realidad, los nombres de ellos no eran esos. Ellos no se llamaban así, Sadrach, Mesach, Abednego. En realidad, sus nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías.
Ananías, Misael y Azarías, esos eran sus nombres, esa era su identidad original. ¿Qué había pasado con estos jóvenes? Porque cuando eran muchachos, todos ellos fueron llevados cautivos, juntamente con el resto de los judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces estos 4 hombres, incluyendo a Daniel, fueron llevados cautivos cuando eran apenas muchachitos, eran niños prácticamente. Fueron llevados cautivos con todo el pueblo que fue deportado a Babilonia. El pueblo judío fue llevado en 3 deportaciones diferentes. En 3 viajes, Babilonia se llevó al pueblo judío a su tierra, a la tierra de Babilonia. Esa era la estrategia que utilizaban los reyes de la antigüedad para destruir culturas, para destruir todo rastro que quedaba de las culturas, de los pueblos, de la identidad de los pueblos. ¿Qué hacían? No los podemos esclavizar en su tierra, tenemos que esclavizarlos en otro lugar. Por eso los llevaban cautivos. Israel fue llevado cautivo, Judá fue llevado cautivo a Babilonia por causa de su pecado. Y entonces, estos 4 jóvenes muchachitos, estos 4 niños prácticamente fueron llevados, fueron arrancados de sus familias. No eran cualquier chicos, no eran chicos cualquiera. Estos chicos pertenecían al linaje real de Judá, al linaje de los reyes de Judá. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había fijado en estos jóvenes para prepararlos, formarlos y ponerlos en Babilonia en cargos administrativos. Por esa razón les cambió con nombres de dioses babilónicos. ¿Qué es lo que hace? Como quería destruir la identidad de estos niños, de estos jóvenes, les cambia los nombres. Ya no se van a llamar Ananías, Misael y Azarías, sino que le puso nombres de dioses babilónicos. Esto es lo que pasa, esto es lo que pasó con sus nombres. ¿Por qué razón? Porque el sistema de las tinieblas siempre va a procurar cambiar tu identidad y cambiar la identidad de tus hijos. El mundo, ¿qué es lo que quiere? Cambiarles la identidad de tus hijos y darles la identidad de este sistema. Y tú tienes que tener cuidado con eso. Caso contrario, los perdiste. Porque el mundo va a poner su identidad en ellos. Pero ¿qué había pasado con estos jóvenes? Estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Dios había hecho por medio de sus padres un trabajo tan diligente, un trabajo tan poderoso, que aun cuando fueron muchachos a Babilonia, estos 4 jóvenes se mantuvieron con Dios en el centro de sus vidas. Estos hombres en Babilonia, y aun cuando les dieron cargos administrativos, estos hombres sirvieron a Dios en medio de una Babilonia de corrupción. Que Ananías, su nombre significa la gracia del Señor, la gracia de Jehová, el regalo de Jehová. Pero su nombre fue cambiado a Sadrach, que significa mandato de Aku, o orden, palabra de Aku. Aku era un dios babilónico. Misael significa ¿quién es como el Señor? Y su nombre fue cambiado a Mesac. Mesac significa ¿quién es como Aku? Azarías, que significa Jehová es mi ayudador, fue cambiado a Abed-Nego, que significa siervo de Nego, el dios de la agricultura, de la vegetación, según los babilónicos. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema quiere cambiar la identidad de estos muchachos y les cambian sus nombres hebreos que tienen significados, quién es como el Señor, Dios es mi ayudador. Los cambian sus nombres a identidades de dioses babilónicos. Pero Dios, vamos a ver que les da la oportunidad que estos hombres sean favorecidos, sean engrandecidos en Babilonia. Miren lo que dice el verso 48. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos espléndidos regalos. Le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-Nego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. ¿Qué es lo que pasó? Dios favoreció a estos hombres. Ustedes pueden leer los primeros capítulos de Daniel, cómo estos hombres se mantuvieron firmes en sus convicciones. Siendo jóvenes, estuvieron firmes en su convicción de honrar a Dios. Dios los honró, porque Dios honra al que le honra a él. Entonces, esos hombres fueron puestos. Daniel servía en la corte del rey.
Es decir, era parte de la cámara de funcionarios del gabinete del rey. Y Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos como administradores de la provincia de Babilonia. Capítulo 3, verso 1. Veamos aquí qué es lo que hace la vanidad del hombre que quiere poder. El rey Nabucodonosor hizo una estatua, una imagen de oro, cuya altura era 60 codos. Un codo es una medida bíblica, son 45 centímetros aproximadamente. Si usted hace la matemática y dice que esta estatua de oro que hizo el rey Nabucodonosor era de 60 codos, más o menos son 27 metros de altura. La anchura era de 6 codos, es decir, 2.7 metros de ancho. Era tan solo 2.7 metros de ancho, 27 metros de alto era esta estatua de oro. ¿Qué es lo que pasa? En el verso 2 vamos a ver que por causa de su deseo de poder, porque ¿qué es lo que quiere el hombre que rechaza a Dios? El hombre rechaza a Dios y quiere poder, quiere gloria, quiere honor aparte de Dios. Quiere gloria, quiere riquezas, quiere control, quiere poder aparte de Dios. Eso es lo que pasa. Ha pasado en el pasado, sigue pasando y eventualmente seguirá pasando también. No nos debe sorprender el hecho de que se levanten hombres ambiciosos de control y de poder por su vanidad. ¿Qué pasó en el verso 2? El rey Nabucodonosor mandó, póngale atención, fue una orden real, reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores. ¿Quiénes son esta gente? Son líderes, son directores, son coordinadores de los asuntos administrativos. Los consejeros, mandó a toda esta gente, a sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El rey mandó, entonces toda esta gente fue allí. ¿Por qué? Porque era mandato del rey. Ok. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Verso 4. Y el heraldo, que es el heraldo, el mensajero del rey, proclamó con fuerza. ¿Cuál era la orden? Se les ordena a ustedes, a todos los líderes del país, a todos los líderes de las provincias de Babilonia, se les ordena, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro. Ahí estaba la orden. Es mandato del rey, por lo tanto se les ordena a todos los gobernadores, a todos los ministros y a todos los pueblos y naciones que Babilonia había conquistado, se les ordena que al sonido de la música todos se postren delante de la estatua, adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué tenemos aquí? El mandato de la autoridad ambiciosa de poder y control. ¿Para qué? Para ostentar su riqueza con su monumento de oro. Porque ese es el corazón pecaminoso del hombre. Es necio en rechazar a Dios y ama el poder, el control y las riquezas. ¿Y cuál es el deseo de este rey? ¿Cuál es el deseo del corazón del hombre que rechaza a Dios y ama control, poder y riquezas? ¿Cuál es el deseo? Controlarte y ordenarte qué es lo que tú debes hacer. Incluso yendo en contra de Dios. Eso es lo que hace Nabucodonosor. Y eso es lo que han hecho los Nabucodonosores que han existido hasta el día de hoy. Eso es lo que hacen. Quieren controlarte y ordenarte qué es lo que debes hacer. Incluso si eso significa ir en contra de Dios. Su amenaza va a resonar con fuerza. Mira el verso 6. El que no se postre y adore, el que no obedezca, será echado inmediatamente en la misma hora en un horno de fuego ardiente.
en un horno de fuego ardiente. En otras palabras, si no obedeces al mandato injusto del rey necio, entonces perderás tu vida. Esa es la amenaza. Esa es la amenaza de las tinieblas. Esa es la estrategia de las tinieblas. Te dice, si no obedeces, perderás tu vida. No vas a estar seguro. No vas a estar seguro. Iglesia del Señor, esto es muy trascendente para nosotros. Las tinieblas te gritan. Su estrategia, ¿cuál es? Amenazarte. La estrategia de las tinieblas es amedrentarte y asustarte. Las tinieblas te van a asustar y te van a amedrentar. Y te van a decir, su estrategia es, te ofrezco seguridad para tu bienestar. Pero te das cuenta del engaño al entender que si no lo obedeces, te amenaza con quitarte todo. Es interesante, no sé si todos vieron esto que acabo de decir. Te promete que vas a estar bien si tú lo haces. Pero si no lo haces, te asegura que tú lo vas a perder todo. ¿Dónde está su deseo de mi seguridad? ¿Dónde está su deseo de mi bienestar? No es genuino su deseo de mi bienestar y mi seguridad. Su deseo es controlarme, quitarme todo. Así es, porque así trabajan las tinieblas. Y cuando hablo de las tinieblas, incluyo la carne. Así trabaja tu carne. Así trabaja Satanás, así trabajan los demonios y así trabaja el sistema de este mundo. La carne te hace creer que si no le haces caso al impulso y a la pasión que te está allí inquietando, entonces no vas a ser feliz. La carne te impulsa a pecar, porque si no cometes eso, no vas a estar satisfecho. Te promete que vas a estar bien, pero total, el resultado es muerte. Los demonios que atacan tu alma te hacen creer que si no vives por el dinero o por las riquezas, vas a ser un fracasado. Los demonios que te hacen amar las cosas temporales te dicen, si tú alcanzas tal cantidad de dinero, si tú alcanzas tal poder en riquezas, entonces vas a estar seguro. Caso contrario, vas a fracasar. Esa es su estrategia. Esas son las mentiras de las tinieblas. Y el sistema de este mundo te dice que si no obedeces a la orden, vas a ser un aislado. Te dice que vas a sufrir. Si no obedeces a la orden, vas a ser un aislado, vas a ser un menospreciado y vas a sufrir. Eso dice el sistema. Lo mismo que Nabucodonosor. Pero ¿qué sabemos nosotros? Todas esas son mentiras del sistema de engaño. Tu seguridad y tu bienestar no dependen de Nabucodonosor. Tu seguridad y tu bienestar dependen de Dios. Nabucodonosor no te puede quitar nada, absolutamente, de lo que Dios te ha dado, porque Jehová da y Jehová es el único que puede quitar. No le des ese poder a Nabucodonosor, porque él no tiene ese poder. Tu seguridad y tu bienestar, iglesia amada de Cristo, es del Señor. Esa es tu seguridad y tu bienestar. Allí estamos verdaderamente seguros. Pero en el verso 7 vemos una lamentable realidad, que muchos van a ser engañados por estas mentiras. Verso 7, por tanto, en el momento en que todos los pueblos, ¿qué son los pueblos? Gente que cayó en la trampa de la falsa seguridad. ¿Qué pasó con esta gente? Oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música. Voy a explicar esto dentro de un momento, pero esto es profético. Y esto habla de los medios de comunicación y de los medios que utilizarán las tinieblas para su propaganda. Luego explico esto en más detalle, pero esta música sonaba y todos tenían que obedecer el mandato injusto. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Al oír toda la música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué pasó con ellos? Se postraron
y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Se postraron. Verso 8: sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía claro quién era el centro. Los acusaron a los judíos porque ellos no se postraron. Le hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, proclamaste un decreto de que todo hombre que oía el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música debía postrarse, postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero tienes que saber que hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Esos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. En otras palabras, esos hombres no están dispuestos a obedecer. Verso 3: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso. Las tinieblas se enojan de que haya gente que no se somete a su control. Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, y quiero que ponga atención, les hace 3 preguntas para intimidarlos y cuestionar la fe de ellos, haciéndolos ver como tontos. Esto es lo que hace las tinieblas. Te va a hacer preguntas que te van a hacer lucir como tonto según ellos. Pregunta número 1: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad que ustedes están desobedeciendo a la orden que yo he dado? ¿Qué es lo que viene la enfermedad y te dice? ¿Es cierto que estás enfermo? ¿Es cierto que eres un enfermo? ¿Es verdad que no te has puesto la inyección milagrosa? ¿Es en serio? O sea, hello. ¿De qué caverna saliste? Pastor Diego, esto me dicen a mí. Pastor Diego, ¿no crees que no es para tanto? Si nos dejamos poner la inyección milagrosa, ¿no crees que estás exagerando? Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque las tinieblas te quieren hacer lucir como tonto. Pregunta número 2. ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? ¿Están dispuestos esta vez? ¿Sabes lo que dice el miedo? El miedo te dice, a ver, se viene serio. Te pregunto de nuevo, ¿esta vez te vas a rendir? ¿Me vas a adorar? Esta vez mira las amenazas, mira que por todos los medios y con todos los instrumentos te estoy dejando saber. Te hago la pregunta, ¿te vas a rendir esta vez? La tristeza te dice, ¿me vas a adorar esta vez? La amenaza te dice, ¿vas a obedecer esta vez? Continúa, porque si no la adoran, inmediatamente, la amenaza, aquí viene la amenaza, en la misma hora serán echados en un horno de fuego ardiente. Y la tercera pregunta, ¿qué Dios será el que los libre de mis manos? Eso es lo que Nabucodonosor dice. Te hago una tercera pregunta. Ya te pregunté 2 veces, ahora la tercera. Dime tú, ¿quién te va a librar de la consecuencia si tú no me obedeces? El Dios Estado hoy te dice, ¿quién podrá librarte de mi imposición? Las tinieblas te dicen, ¿tú crees que te vas a salir de esto con las tuyas?
¿Sabes por qué? Iglesia del Señor, escucha. Las tinieblas, esto es lo único que saben hacer: vociferar sus amenazas, amedrentar con su supuesto poder. Y las tinieblas, ¿qué te van a hacer? Te van a amenazar, te van a amedrentar y te van a gritar sus mandatos hasta doblarte en miedo y en temor, al punto de que cedas a sus órdenes. Pero yo quiero que entiendas y recuerdes que el temor entra por oír y creer lo que las tinieblas dicen. La fe viene por oír la palabra de Dios, pero el temor viene también cuando escuchas a las tinieblas. El diablo lo que sabe hacer muy bien es rugir para asustarte. El diablo ruge para amenazarte. Sin embargo, esto es una prueba para la fe de Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué? Porque como hablamos, ¿qué es la prueba de nuestra fe? Es Dios orquestando todo para llevar a estos tres hombres a un nuevo nivel de gloria, honra y alabanza. Las tinieblas vociferan, pero el Señor orquesta todo para que tú respondas en confianza y fe. Nabucodonosor no está en el control. Dios está en el verdadero control. Ellos creen tener el control. Dios está en el verdadero control. ¿Qué está haciendo Dios con todas estas diversas pruebas? Está orquestando todo para que tú, ay Señor, hay que gozarse, hay que ejercitar el músculo de la fe aquí. Para eso es esta prueba. Veamos cómo responden estos tres hombres. Verso 16: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, al mismísimo rey, le dijeron: tú nos hiciste tres preguntas. Bueno, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. ¿Tú quieres que te responda tus tres preguntas? No necesito darte una respuesta acerca de este asunto. ¿Por qué, iglesia? ¿Qué nos dice el Señor? A las tinieblas no se les responde lo que quieren escuchar. A las tinieblas te hacen preguntas para atemorizarte, pero a las tinieblas, sean cuales sean, el mundo, su sistema, enfermedad, demonios, Satanás, a ninguna de las tinieblas se les responde lo que quieren escuchar. A las tinieblas se les habla conforme la verdad de Dios. No necesitamos discutir con las tinieblas, necesitamos proclamar y decir quién es Dios y qué dice su palabra, su verdad. Verso 17, añaden ellos: ciertamente, diga conmigo, ciertamente. Ciertamente es un hecho, es una seguridad, es seguro. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Él puede hacerlo. Y de tu mano, oh rey, a nosotros nos librará. Eso es lo que la fe declara. ¿Qué es lo que dijeron ellos? De que toquen esta carne, de que le hagan algo a este pellejo, ciertamente Dios puede librarnos. Y es su voluntad si Él nos libra este pellejo, esta carne o no. Esa es su voluntad. Pero nuestras almas y corazones, ese espíritu glorioso que el Señor puso en ti, iglesia, esa vida de Dios que está dentro de ti, esa confianza, esa seguridad que está en ti. Yo quiero decirte hoy, iglesia, el Señor te dice: nadie podrá tocar lo que el tesoro que Él puso en ti. Esta carne la pueden tocar, pero tu espíritu y tu alma son intocables. Tu espíritu y tu alma nadie los puede tocar. Y de tu mano, rey, nos librará. En otras palabras, ellos están diciendo: nuestras almas y corazones, las tinieblas nunca los tocarán, porque Dios es el libertador de nuestras almas. Verso 18: pero si no lo hace, en otras palabras, si Dios permite que toquen esta carne,
A ver, rey, te vamos a dejar bien claro el asunto. Si Dios permite que toquen esta carne, que le hagan algo a esta carne, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Esta carne es su voluntad, si él la libra. Mi espíritu, él lo libra, nadie lo toca. Pero esta carne, aun cuando no nos libre, tienes que saber, no nos postraremos a adorar la estatua de oro que has hecho. No vamos a obedecer mandatos de hombres que van contra la ley de Dios. Es lo que estás diciendo. Porque la preciosa fe que Dios puso en ti no conversa con las tinieblas. La preciosa fe declara la verdad de Dios. Al miedo, al temor, a la tristeza, a las amenazas, a los enemigos espirituales, ¿qué se les dice? Se les dice lo siguiente: nunca podrás tocar mi corazón y mi fe, porque Dios librará mi alma. El momento en que estos tres varones alinearon sus corazones a quién es Dios y a su verdad, ellos ya habían respondido a esta prueba en gozo. El momento que ellos dijeron lo que acabamos de leer, en ese momento ellos habían respondido a la prueba. Ellos habían respondido en gozo de quién es Dios. Y hasta aquí fue la prueba de estos tres varones. Hasta aquí llegó la prueba de ellos. El resto ya no es de ellos. Recuerde que la fe es la oportunidad de Dios para la prueba de nuestra fe es la oportunidad para ejercitar nuestra fe. Ellos la ejercitaron su fe. El resto ya no es trabajo de ellos. Tú no vas a resolver los problemas, tú vas a ejercitar tu fe. El resto es el trabajo de Dios. Tú confía. Déjale a Él la liberación. Tú confía, tú declara quién es Dios y que dice su verdad. Déjale la liberación a Él. Déjale a Él la liberación. Porque dice el Salmo 91, porque Él te libra del lazo del cazador. Él te librará. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su verdad. Su fidelidad es escudo y baluarte. Déjale a Él. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó, transformó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Se transformó el rostro del rey. Respondió ordenando, ¿qué cosa? Que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. ¿Sabes por qué? Porque las tinieblas recalientan sus propias amenazas para hacer de ti una burla. Pero no saben que el Señor ya se burló de ellos en la cruz e hizo de ellos un espectáculo público. No solo eso, que recalentó el horno 7 veces más. No solo eso, mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas. Es decir, con todo lo que tenían, los arrojaron en el horno de fuego ardiente. Verso 22. Como la palabra, la orden que el rey había dado era apremiante, era severa, esa palabra que le había dado, el horno de calentarlo excesivamente, ¿qué pasó? La llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los lanzan al horno, pero los hombres, esos valientes que fueron utilizados para echarlos en el horno, fueron quemados porque el horno había sido calentado excesivamente. En otras palabras, la liberación de Dios ya se empezaba a sentir. Dios mató a sus verdugos. Verso 23. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué pasó con ellos? Cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Pero el verso 24 dice
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué está pasando? Levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y le dijeron: ciertamente, oh rey, echamos a 3. El rey respondió y dijo: miren, veo a 4 hombres sueltos. Estaban atados. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. No hay ningún daño en ellos. Pero el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Porque yo quiero decirte algo, iglesia. No se trata de la amenaza. No se trata del horno de fuego. No se trata de cuántas veces han recalentado el horno. Se trata de quién es el que camina con nosotros en medio del fuego de la presión. Jesús camina con nosotros. Él está con nosotros y Él está en nosotros. Verso 26. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, el rey, el hambriento de poder y control que había rechazado a Dios, les dice a Sadrach, Mesach y Abed-Nego: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entraron atados, salieron libres. Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni siquiera el olor del fuego habían quedado en ellos. Allí tienen, mis hermanos, la liberación del Señor cuando respondemos con la fe, con la confianza que Dios nos ha dado. Allí está la liberación de Dios. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach. Ahora el hambriento de poder y que había rechazado a Dios, lo encontramos reconociendo quién es Dios. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ha enviado a su ángel. Era Jesucristo el que caminaba con ellos, y ha librado a sus siervos que, confiando en Él, desobedecieron la orden. ¿Qué hicieron ellos? El rey está reconociendo: Dios libró a estos hombres que desobedecieron la orden del rey. ¿Qué era lo correcto? Dígame usted. Desobedecer la palabra del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. En otras palabras, el mundo va a terminar asombrado y reconocerá que el Dios de la iglesia es el verdadero Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga alguna blasfemia contra el Dios de estos 3 hombres, esa persona que blasfeme contra el Dios de la iglesia sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Dios mismo se va a encargar en su tiempo de anular las leyes injustas. Y el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Allí tenemos, iglesia, el resultado de ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos allí? Una fe preciosa probada. ¿Qué tenemos aquí? Una fe preciosa probada. ¿Cuál fue el resultado? Gloria, alabanza y honor. Lo que dijo el apóstol Pedro. La fe preciosa probada, después de ser probada, va a traer un resultado. ¿Resultará en qué? Alabanza, gloria y honor. Yo quiero hacer una reflexión adicional a esto. ¿Por qué Dios permitió que esta prueba no la enfrentaran individualmente, uno por uno, sino que los 3 juntos? Porque hay poder en la unidad. Cuando pertenecemos a un cuerpo,
El cuerpo está para actuar juntos y juntos fortalecerse. Yo les digo algo, iglesia, si nos unimos, todos aquí, si nos unimos, somos fuertes contra la presión infernal. Y yo les pregunto, ¿habrá alguna prueba de la cual Él no pueda librarnos? Si respondemos con la preciosa fe, si respondemos con el supremo gozo, no hay ninguna prueba de la cual Dios no pueda librarnos. Dios proveerá siempre una salida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él orquestó todo para que respondamos en confianza y en gozo. En otras palabras, el que orquestó el camino provee la salida. Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Solo el pueblo que conoce a su Dios. ¿Cómo respondemos a esta presión actual, iglesia? Usemos nuestra capacidad de razonamiento, el razonamiento que nos ha dado el Señor. Porque al pensar en quién es Dios y cuáles son los engaños de las tinieblas, vamos a fortalecernos en Dios y vamos a fortalecernos en el poder de su fuerza. No piensen en las amenazas, no piensen en los amedrentamientos. Pensemos en quién es Dios y cuál es el poder de su fuerza que habita en nosotros, iglesia. Les invito a razonar juntos. Razonemos un momento. Por favor, póngame atención a esta parte. Y quiero que esto de aquí esté bien claro y bien grabado. Razonemos un momento. El problema es que hemos creído que razón y fe son cosas excluyentes, separadas. No, la razón y la fe van de la mano. La razón confirma lo que la fe conoce ya por convicción y certeza. ¿Qué hace la razón? Confirmar lo que es una convicción en el corazón. La razón y la fe no son excluyentes. Iglesia, razonemos, por favor. Utilicemos la lógica, utilicemos el razonamiento, amados del Señor. Lamentablemente, el Estado ha usado toda su maquinaria para hacernos creer tantas incoherencias. El periodismo hace rato dejó de ser periodismo. El periodismo ya no informa hechos objetivos. El periodismo se convirtió en propaganda. Es un derecho natural. Escuche, razonemos, por favor, iglesia del Señor. Es un derecho natural. Es un derecho natural de la persona decidir qué es lo que uno se pone o deja de ponerse en el cuerpo. Somos seres libres. Esa es la autonomía de la voluntad de la persona. Somos seres libres. Y el hecho de que nos opongamos a esta, voy a utilizar una analogía, no puedo por temas de censura, ustedes saben, voy a utilizar otros términos para que podamos salir con esto. El hecho de que no queramos ponernos esta particular inyección milagrosa no me hace anti-inyecciones. Porque ¿cuál es el logo con el cual la propaganda mediática está catalogando a los que se oponen a esta en particular? Son anti-inyecciones. Esa es una falacia de generalización apresurada, porque ponen en nuestros labios algo que no hemos dicho. Probablemente la mayoría aquí recibimos algunas picaduras de mosquito cuando éramos pequeños, ¿verdad? Ustedes me entienden la analogía, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque esas picaduras o esas inyecciones milagrosas han sido desarrolladas por años y probadas por años. Y nos las pusimos, probablemente la mayoría aquí.
Pero nos oponemos a esta en particular porque consideramos que es muy poco su tiempo de desarrollo. Todavía está en proceso de experimentación y hay que respetar la libertad de las personas. Pero esa libertad de elegir es lo que está siendo perseguido por la tiranía de las élites globales y los estados con sus presidentes tiranos. Esa libertad de elegir. ¿No tenemos libertad de elegir acaso? Razonemos, por favor, y démonos cuenta que ese mismo falso periodismo hace tiempo te dijo que las inyecciones milagrosas te iban a prevenir de contagiar y ser contagiado. Ahora dicen, no, se reduce la probabilidad de que te infectes. Y ahora que ya murió uno, te dicen, no, reduce la probabilidad de muertes. Contradicción tras contradicción. Razonemos, por favor. ¿Cuáles son las sociedades, tristemente, donde este tipo de medidas están teniendo más auge? Aquellas sociedades donde el progresismo, el socialismo, el globalismo han logrado su objetivo de fraccionar la sociedad al individuo, dejarlo solo al individuo. ¿Qué es lo que pasa? El socialismo, el progresismo, el globalismo, ¿qué es lo que quiere? Fraccionar las sociedades, fraccionar la familia, fraccionar las comunidades, fraccionar las iglesias, fraccionar los vecindarios, dejando al individuo desprotegido. Entonces, entre el Estado y el individuo ya no hay una comunidad de contención. Ahora, como son individuos, cada uno está en su aparato, cada uno vive una vida individual. El Estado dice, ahora son presas fáciles, no hay quien los defienda. Son aquellas sociedades las que van a sufrir más y las que están sufriendo más. Quiero tomar las palabras de Agustín Laje, que dice: ya hoy no hay nada entre el Estado y el individuo que proteja al individuo. Ya no hay. Ahora solo hay un individuo solo, que ya no tiene familia, que lo único que tiene es un perro, que no tiene un grupo de contención, que no hay grupos de vecinos, que no hay iglesia, que no hay comunidad. Es en esas sociedades atomizadas, donde solamente está el individuo solo, es donde los estados se vuelven más tiranos, porque encuentran al individuo indefenso. Entonces el individuo tiene que someterse al estado tirano. Iglesia del Señor, la siguiente es otra contradicción de este sistema. Esta misma ideología progresista ama el beneficio de que todos los servicios sean públicos, ¿verdad? El progresismo y globalismo enseña la asistencia social, los subsidios, pero esa misma ideología se contradice hoy cuando están creando ciudadanos de segunda y cuarta categoría, impidiéndoles los servicios públicos a los ciudadanos que no han recibido la picadura de mosquito. Yo les hago una pregunta. ¿No se supone que esta ideología progresista busca el beneficio de lo público para todos? La inclusión. Allí está la contradicción de ese estado tirano, paternal. Dense cuenta, abramos los ojos. Ahora resulta que la propaganda de los medios está haciendo que este grupo que cree que la inyección milagrosa debe ser impuesta. Miren, no estamos hablando aquí, yo entiendo, y usted no es discriminado en este lugar porque se puso la inyección milagrosa. Entiéndame una cosa, lo que estamos hablando es acerca de esta imposición tirana. Pero empieza a haber un grupo que cree que la inyección debe ser impuesta. Ahora entonces se creen superiores moralmente y cognitivamente a los que no creen en esa imposición, como lo hizo Nabucodonosor con los 3 jóvenes hebreos. Eres un tonto, yo soy inteligente, yo sí creo que debe ser impuesta la inyección milagrosa. No, esa superioridad, qué tonto que eres. Todos debemos confiar en el Estado, porque el Estado quiere nuestra salud y nuestro bienestar. Sí, en serio. ¿A costa de quitarme todo?
razonemos, usemos la lógica, pueblo del Señor. Usemos el raciocinio. Todos debemos confiar en el Estado, porque allí está la ciencia en el Estado, allí está la sapiencia, allí está todo el conocimiento, allí está la bondad absoluta en el Dios Estado. Yo quiero el bien común y que el Estado obligue la inyección. Yo desprecio a los irracionales como tú, que andan con escepticismos. Esa supuesta superioridad de los que creen en imponer. Pero ¿cuál va a ser nuestra respuesta? De esa superioridad hay que tener pena y compasión. Usted no pierda su paz. Usted sabe quién es Dios. Y usted sabe que Él nos ha dado la lógica y la razón para pensar. No se siente inferior, por favor. No se siente inferior. De esa superioridad hay que tener pena y compasión, porque no revelan superioridad racional. Esa gente que cree en la imposición revela embrutecimiento. Creen que están seguros si se les impone a todos la picadura de mosquito. Pero yo quiero decirles, esa gente no se da cuenta que ni siquiera los fabricantes de esto tienen tanta seguridad en sus inyecciones milagrosas, al punto que han tenido que cubrir legalmente sus espaldas con uno y otro mecanismo, porque ni ellos mismos tienen la seguridad que muchos están hoy día compartiendo, tuiteando y criticando a otros que no creen en la imposición de esto. También tenemos a los cristianos que creen que el Estado es Dios y te pasan repitiendo Romanos 13. Tenemos que someternos a las autoridades. Dile eso pues a Sadrach, Mesach y Abednego. Diles que se sometan a la autoridad. Ahora que el Estado impone la inyección milagrosa, es una tristeza decir esto. Pseudo pastores repiten como loros la misma letanía. Sometámonos a las autoridades. Ya tenemos iglesias en nuestra ciudad que no merecen ser llamadas iglesias, que están pidiendo hoy domingo el carnet de la picadura de mosquito. Voy a decir lo que dice Apocalipsis. Dejaron de ser iglesias y son sinagogas de Satanás. Son sinagogas de Satanás. Claramente no soy yo, es la escritura. Dios como pastor me mandó a pastorear a todos, los que tengan la picadura y los que no tengan la picadura. Yo no puedo discriminar. Y si lo hago, no soy siervo de Dios, soy siervo de las tinieblas. Dios nos guarda en obedecerlo a Él. Pseudo pastores, aclaremos las cosas. ¿Cuáles son las leyes que están para cumplirse? Las leyes justas están hechas para cumplirse, pero las leyes injustas fueron hechas para desobedecerse. Repito esto sin miedo. Las leyes justas fueron hechas para cumplirse. Las leyes injustas fueron hechas para desobedecerse. Pedro y Juan dijeron, Hechos 4:19, es justo delante de Dios obedecerle a Él antes que a los hombres. Hechos 5:29, otra vez Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Las peores matanzas de la humanidad en el mundo moderno, los más grandes genocidios del siglo XX fueron aprobados legalmente por el Estado. ¿Sabía eso? Se lo hizo legal. Matar. Es muy penoso que esta semana han condenado a un deportista por no mostrar su certificado de la picadura. Y le han impedido el paso a un evento deportivo y han hecho todo un escándalo alrededor de él, tratando de abochornarlo porque él no cree en la imposición. El primero del tenis mundial. Pero eso sí, según ese mismo progresismo, no debes impedirle a las masas de inmigrantes ilegales que entren sin problema a una nación que exige ciertos requisitos. Ese mismo grupo está a favor de la inmigración ilegal en masas. Pero claro, esos mismos le ponen la traba a uno que cree en la libertad de que cada persona decida qué pone y qué no pone en sí.
son las contradicciones de este globalismo, progresismo. Quiero finalizar con lo siguiente. Iglesia, este tipo de crisis como la que estamos viviendo hoy, en este tipo de crisis se da una tensión entre seguridad y libertad. Los estados están aniquilando la libertad con una falsa promesa de seguridad. Lamentablemente las personas no hacen uso de la lógica, las personas no están haciendo uso del razonamiento y se comen el cuento de la propaganda de los medios de comunicación. Son pocos los que se indignan y se levantan a protestar ante la violación de nuestra libertad. Yo quiero decirte, hoy vienen por esta libertad, mañana vienen y te van a decir que nosotros, el Estado, sabemos qué debemos enseñarles a tus hijos. Y nosotros como Estado creemos que podemos enseñarle ideología de género a tus hijos. Y nosotros como Estado tenemos el derecho de mostrarle a tus hijos toda clase de barbaridades y obscenidades para inculcar en ellos una ideología infernal. Van por eso. Si no despertamos hoy. Para mí, Pastor Diego, esto es un asunto, es una lucha. A mí es una convicción. Yo no cedo a la picadura. No cedo. ¿Por qué razón? Porque sé que vendrán por mi siguiente libertad. No es que, ya pastor, no lo tome para tanto. Escucha tú, vienen por tu siguiente libertad. Vienen por lo siguiente. Vienen por lo siguiente. Ellos van con todo. Y nosotros seguimos retrocediendo. Y seguimos entregando a costa de una falsa promesa de seguridad. Nosotros creemos que va a haber seguridad. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Si te pones esto, si todos se ponen esto, ya entonces todo se va a superar y vamos a regresar a la normalidad. Ya van por la segunda, ya van por la tercera. La semana pasada el presidente tirano ya dijo, no descartamos una cuarta. Y te vas a poner 46 picaduras de mosquitos y 50. Y tú sigues creyendo, voy a estar seguro. Razonemos, por favor. Razonemos. Pensemos. Usemos la lógica. Yo quiero decirte, esa tensión, seguridad, dame un poco de tu libertad y yo te prometo seguridad, es falsa. Yo no quiero, no vale la pena entregar nuestra libertad toda para disque vivir seguros. Eso no existe. No existe verdadera seguridad sin verdadera libertad. Y mucha gente en el pasado que nos precedió lo entendió. Libertad es amar a Dios. Libertad es obedecerle a Él. Libertad es vivir para Él sin ninguna presión de ningún tipo. Yo no quiero, si tú me prometes seguridad a costa de entregar mi libertad, yo no quiero tu seguridad. Yo quiero seguridad y seguridad es Dios. En Él, allí esa seguridad, sí, yo la quiero. Fuera de Él, no. Fuera de la libertad que Él me entregó, yo no la quiero. Nadie te puede forzar a tomar una decisión. Si tú tomas la decisión de ponértela, sea así porque Dios te lo dijo. Si te pusiste, yo no te estigmatizo. Nadie te discrimina aquí. Eres bienvenido. Siempre serás bienvenido. Todos somos bienvenidos porque tenemos el Espíritu de Cristo. Nunca te catalogaremos como menos respecto a los que no lo hemos hecho. Tú tienes tu derecho individual a hacerlo o a no hacerlo. Pero lo triste es que tú eres un ciudadano de bien y ahora eres tratado como un criminal si tú no muestras tu certificado de inyectado. Si yo cedo hoy, estoy preparando el terreno para que mañana vengan por mi siguiente derecho. Si cedemos hoy fácilmente, vendrán por lo siguiente a destruir a tus hijos con toda clase de basura. Pon a tus hijos en educación en casa. Todos los padres que
obedecieron hace mucho tiempo y sus hijos están en educación en casa, están contentos, gozosos y sin ninguna restricción, porque vienen por tus hijos. Vienen por tus hijos. Escúchame, estás a tiempo aún. ¿Cómo se resiste esta tiranía? Unámonos. Unámonos, así resistiremos. Como los tres estuvieron en un acuerdo. Unámonos nosotros. Sea que hayas recibido o no la hayas recibido, unámonos. Pastor, yo me la puse, ok, está bien, pero espero que el Señor te haga ver que imponer no es bueno. Y que nos unamos juntos en el propósito. Amarnos como comunidad, mostrarnos como familia de Cristo, y vamos a combatir esa tiranía. Todos aquellos que nos unamos en este propósito de resistir, pasaremos a la historia como héroes de la libertad. Unámonos, unámonos, iglesia. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. Unámonos. Amémonos, iglesia, apoyémonos juntos. Padre, bendigo, levante sus manos, yo quiero bendecirle hoy. Reciba, por favor. El Señor te dice, así te dice el Señor creador, tu Dios, oh iglesia, oh centro familiar cristiano. Hijo mío, hija mía, esto te dice el Señor. No temas, no tengas miedo, porque yo te he redimido. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, como no se quemaron Sadrach, Mesach y Abednego. La llama no va a arder en ti, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Salvador. He dado a Egipto por tu rescate. Yo he dado a muchas naciones a cambio de ti, porque eres precioso para mí. Eres precioso a mis ojos. Eres digno de honra. Yo te amo, dice el Señor. Yo daré a otros en lugar tuyo, a otros por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No temas. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Asimismo, Isaías 41, el Señor te dice: tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Tú, a ti quien te tomé de los confines, desde los lugares más remotos te llamé. Hoy te digo, mi siervo eres tú. Yo te he escogido, no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán como nada y perecerán. Buscarás a los que pelean contigo y no los encontrarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, que sostiene tu diestra. Y yo te digo, no temas, yo te ayudaré. Yo te ayudaré. En el nombre de Cristo, yo estoy contigo, iglesia del Señor. Padre, hoy recibimos tu bendición. Respondemos a la prueba con confianza gozosa, que tú eres nuestro Dios. Tú estás con tu pueblo que amas y no nos dejarás. Caminas con nosotros, caminas en nosotros y nos das la salida. En el nombre de Jesús.